Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Aquí desde el aeropuerto de Stuttgart en Alemania. Soy Jacon Cristo y bueno, como había prometido anteriormente, hacer un video con el tema de las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, cómo es que se originan, qué es lo que los provoca, cómo manejarlos en ciertas situaciones, en ciertos momentos y cómo poder aprender a volver otra vez a lo que es tu cuerpo como tal. Pues es el momento justo porque desde hace rato que salí de la casa de mis amigos de aquí de Alemania, empecé a tener una sensación de mucha presión en los oídos, muy parecido a como cuando eh, vas a estás en el autobús o precisamente estás volando y se tapan los oídos y no se pueden destapar. Empecé a tener una sensación aquí en la cabeza nuevamente de mucha tensión. Se empieza a congestionar toda el área de lo que es la nariz. También empieza a haber una cuestión de temblorina y entonces desde hace como casi 2 horas empecé a tener esta sintomatología y cuando estaba en el proceso de pasar el área de revisión sentí que me desmayaba, que me desvanecía y entonces me di cuenta que se estaba desencadenando una crisis de ansiedad y que mientras que he estado entrando he estado teniendo la sintomatología que es temblorinas en lo que es en las manos, una sensación de aturdimiento y de no poder coordinar correctamente algunas cosas, como muchas emociones al mismo tiempo. Y entonces creo que es el momento justo para poder mostrar cómo es poder manejar este tipo de situación ahora que yo estoy en crisis de ansiedad aquí, estando en un país donde no hablo el idioma, en donde después de 2 semanas de estar divirtiéndome y pasando muy bien aquí en Alemania, algo anoche y hoy se detonó en mí y empecé a sentir mucha tristeza antes de que empezara esta sensación de esta crisis y empezar a observar que las crisis de ansiedad y los ataques de pánico no es una cuestión de nerviosismo, porque se confunde mucho y personas creen que cuando una persona está en ansiedad es que se sienta nerviosa y que solamente con respirar se quita y no es así. No, 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 cuando hay una cuestión de ansiedad generalizada y cuando hay un conflicto severo, y cuando hablo severo, claro, ahorita estoy hablando desde la crisis, ¿vale? Eh, Porque la mente es así, la mente cree que es un conflicto severo y que es una situación que nunca va a acabar y demás, y no es verdad. Sin embargo, hay áreas del cerebro que de pronto se activan y se activa las áreas de algunas amígdalas que tenemos en el cerebro y es lo que hace creer en el cerebro de que se está en peligro de muerte y entonces se desencadena toda una reacción fisiológica en el organismo para poder sobrevivir ante las circunstancias. Entonces empieza a haber una gran cantidad de adrenalina, los sentidos se pueden agudizar mucho, pero empieza a haber una gran ansiedad, taquicardia y mucha sintomatología, en donde lo primero que se requiere hacer es identificar que es una crisis. Mientras que la persona no se da cuenta que es una crisis, puede generarse toda una historia mental de que se va a morir, de que le va a dar un ataque cardíaco o de que en ese momento se va a caer el avión, como ahora que estoy aquí. Son puras estupideces mentales, no tiene nada que ver con la realidad. Pero cuando las crisis se originan, empiezan de una forma muy sutil y van en un crescendo, van desarrollándose, llegan a un punto clímax y después tienen un desencadenante. El punto clímax yo ya lo tuve hace un momento y mientras que hablaba por teléfono con mi amiga Reina Maya, que bueno, ella es coach y todo eso, y cuando he estado en estas etapas, de pronto ella me ha apoyado en esta área y solamente es una cuestión de poder expresar lo que se siente, pero no engancharse con la historia mental. Una cosa es expresar qué estás sintiendo solamente para que la presión empiece a disminuir y poder contactar con lo que
hay realmente ahí. Yo tengo ya aproximadamente, voy para 10 meses, casi 12 meses, que decidí concluir por completo la medicación psiquiátrica, y esta es la primera vez que me ha vuelto a ocurrir de esta magnitud algo así. Sin embargo, esto no significa que se tenga que retornar a la medicación psiquiátrica, porque ahora tengo las herramientas que anteriormente no tenía y tengo otro nivel de observación y de poder manejarlo, solamente que la sintomatología física no es tan agradable, y como se darán cuenta, el tono de mi voz y mi forma de hablar y todo es mucho más rápido de lo común. No es una forma normal de como yo suelo hablar. No puedo hacer bromas como tal, me cuesta a veces un poco de trabajo poder coordinar. Cuando hay mucha ansiedad en el cuerpo, todo el sistema se colapsa hasta cierto punto, y lo que se requiere hacer es primero regresar al cuerpo. Si decidí hacer en este momento este video, creo que es el mejor momento de mostrar cómo es el proceso de estar así y de concluir con la dependencia a sustancias o a cosas que tu mente te hace creer que con eso te salvas, y no es así. No es algo sencillo, no es algo fácil en un principio cuando se está ahí en el proceso de la crisis, pero sin embargo no es algo permanente y solamente es una cuestión temporal. Yo duré aproximadamente 4 años tomando la medicación psiquiátrica y he tenido un total de 7 años en crisis constantes. El primer año las crisis eran tan fuertes que tenía que ir al hospital cada cierto tiempo porque tenía dolores en el plexo solar, hasta que identifiqué que era miedo. Después de eso, cuando empecé a ponerme cada vez más grave, se me requirió dar la medicación psiquiátrica cuando yo no quería la medicación psiquiátrica. Sin embargo, mis guías espirituales, que no tienen cuerpo, por decirlo de alguna manera, también me indicaron de que era momento de que entrara y me permitiera ese tipo de ayuda que yo ya había hecho en aquel entonces, que fue en 2013 aproximadamente, o 2014, que ya había hecho todo lo que podía hacer de ese momento y que requería entrar ahí. Y en ese entrar ahí tenía que vivir lo que se siente al estar medicado, y la medicación lo único que hace es que no haya la sintomatología física, pero no te quita el miedo, no te quita la tristeza y no te quita absolutamente ninguna emoción. Lo único que hace es que no logres contactar en tu cuerpo eso. En esas etapas, cuando tomaba la medicación psiquiátrica, de pronto era totalmente el cuerpo como muy relajado, pero con mucho pánico adentro. Entonces era peor porque no me podía mover y era una ansiedad interna. Entonces me di cuenta que la medicación tampoco era la solución, y eso es lo que ha hecho que haya ido investigando y profundizando en todo esto. Y ahora que está mostrándose aquí en el aeropuerto, lo primero que también se requiere hacer es foco de atención, que en este caso lo estoy haciendo a través de hacer videoconferencia, que ayer precisamente una persona me escribió diciéndome que esperaba con ansias el video sobre la ansiedad. Entonces era como muy paradójico. y en este punto me decía que yo le motivaba mucho a ella, que a pesar de esta condición podía seguir haciendo mi vida y podía estar viajando y demás. Y yo le decía que en el momento en que regresara a España iba a hacer este video, o cuando cumpliera exactamente 1 año de haber concluido con la medicación y poder ya hablar desde otra manera, o cuando fuese el momento. Y entonces acaba de ocurrir el momento. Hay que recordar que todo lo que se dice se manifiesta, y qué mejor manera de poder hablar sobre este tema que estando dentro del tema. En este punto es poder
ir solamente sintiendo cada una de esas emociones, porque cuando hay una crisis de pánico, imagínate como si hubiera una puerta en donde están varias emociones, el enojo, la tristeza, la alegría, el amor, el miedo, el asco, varias emociones que todas quieren entrar al mismo tiempo, y cuando no pueden entrar al mismo tiempo, entonces se colapsa, y en ese colapso no hay forma de poder identificar. Entonces el cuerpo y el cerebro identifica que hay peligro de muerte, y solamente es un proceso que es a nivel neurológico y a nivel psicoemocional. Entonces es irse permitiendo cada una de las emociones que puedan estar apareciendo. Dentro de estas emociones que ahora estoy yo sintiendo, de pronto empiezo a sentir como mucha tristeza. Y en esta tristeza, que claro, no me gusta llorar, y menos enfrente de gente en un aeropuerto, pero es más importante poder mantener mi calma, mi bienestar antes de subir a un vuelo y estar 2 horas y media adentro de un avión sin poder salir de ahí. Algo que también requieres entender si tú estás viviendo experiencias así es que no te vas a morir. Cuando te vayas a morir no vas a poder hacer absolutamente nada, pero si no te vas a morir tampoco puedes hacer absolutamente nada. Lo único que se puede hacer es estar en presencia, canalizar correctamente todo esto y darle un enfoque, una dirección, y entender que este tipo de situaciones que ocurren cuando alguien ya está en ansiedad generalizada es que hay muchos temas en la infancia no resueltos. Es como si el niño secuestrara al adulto, y es el niño que de pronto se puede sentir desprotegido, desamparado, como si no tuviese el poder de poder manejar a su propia vida, y entonces ahí es cuando la ansiedad llega como la salvadora para poderle dar una protección, y no es la forma correcta y no es funcional desde esa manera. Yo estos 2 semanas que he estado en Alemania, estuve acompañado, estuve bastante consentido y demás, y entonces hay algo que tal vez en mí se movió y generó esta sensibilidad que, por lo tanto, ahora que requiero retornar a estar en mi propio piso conmigo mismo, es como si este niño de pronto volviera a aparecer y se sintiera desamparado y desprotegido, y no es así. Sin embargo, el poder irte dando cuenta de que cuando en la infancia hubo muchos traumas o hubo muchas situaciones en donde no se pudo poner límite, donde no se pudo hablar, expresarse, en el cúmulo del tiempo llega a terminar expresándose de otra manera. Y sin embargo, a diferencia de las primeras crisis que yo llegué a tener hace años atrás, en donde salía corriendo como loco al hospital y sentía que me moría porque le tenía mucho miedo a la muerte, ahora no estoy haciendo eso. Ahora estoy aquí canalizándolo de otra manera, pero eso no significa que no se esté sintiendo en el cuerpo. Cuando tú tomas una decisión de concluir con una etapa, requieres mantenerte ahí, en eso. A veces no es sencillo cuando se tiene este tipo de cuestiones neurológicas o neuroquímicas, pero que eso no tiene por qué imposibilitarte para poder continuar haciendo tu vida, para que puedas continuar viajando, estudiando, amando, divirtiéndote. Solamente son etapas. Y al saber que es una etapa y no es algo temporal, puedes hacer algo más con ello. La mente le encanta fabricarse historias fatalistas que nunca van a suceder. Y si sucediese, ¿qué importa? Lo que importa es poder estar día a día en presencia
Dice Lucy, Romy amigo, ¿requieres que te envíe luz para aterrizar? Te quiero mucho. No, Lucy, gracias. Te agradezco esta intención de luz, pero esa no es la solución. No es la solución estar enviándole luz a otras personas, porque si no, entonces la persona siempre va a estar dependiente o de la medicación, o de los papás, o de los amigos, o de la luz de otro y demás. Y no, esto es una cuestión de poder tú mismo encontrar tu propia luz, encontrar tu propia fuerza y tu fortaleza. La mente le gusta estar siempre dependiente de algo o de alguien. Muchas veces cuando se ve a una persona en este estado, lo que se quiere hacer es que no se sienta así. ¿Por qué? Porque hace que contactes con tus propias emociones, con tus propias crisis, con tus propios miedos, con tu propia tristeza. Y es una parte que es no quiero sentir eso. Lo mejor que tú puedes hacer cuando una persona está en esta situación es simplemente permitirte sentir. Porque es un proceso en conjunto. Cuando he hablado con mi amiga, es precisamente solamente para poder liberar la presión a través de las palabras. Porque cuando no se expresa y se está en un estado de crisis, entonces simplemente no se logra. Además, mi roomie Lucy, con mi corazón santo, ella estuvo conmigo en India y ella le tocó vivenciar conmigo las crisis que tuve en India. Y en ese entonces yo tomaba medicación y fue fuerte las crisis que tuve ahí, pero ya no estoy ahí en ese sentido. Y yo también te quiero mucho, Rumi. Y te agradezco que si por algo estás viendo este video es que sigues acompañándome en el proceso, como varias personas, pero es precisamente poder lograr mantenerse otra vez, y esto es a veces como una montaña rusa. Hay momentos que suben y momentos que bajan. Dice Blanca, pero ¿te gustaría curarte? Blanca, la curación y la sanación son dos cosas distintas. Son completamente dos cosas distintas. Yo me estoy sanando. La curación fue lo que me daba la medicación para no tener la sintomatología, pero la sanación lleva otro proceso. Yo no estoy sufriendo con este proceso. Eso que quede muy claro, porque a veces se cree que cuando una persona está en un tipo de situación fisiológica o neurológica, se cree que se está sufriendo, y no es verdad. Es como una persona que de pronto pueda estar viviendo una experiencia con el cáncer y se cree que eso es un sufrimiento. No es verdad. Dependerá mucho el nivel en el que esté la persona, en el estado de conciencia o en el estado de presencia o en el estado de aceptación de las circunstancias. Esto solamente es que cuando se manifiesta, cuando se muestra de esta manera, es poder convivir con ello, porque si no, entonces se entra en una gran ilusión de la mente de no querer tener ningún tipo de movimiento, ni positivo ni negativo. Entonces no se quiere estar vivo, lo que se quiere es estar muerto, completamente muerto. Yo tenía la idea de que la iluminación era una estampita religiosa donde estaba el personaje así, con una carita así sonriente, y yo creía que eso era la iluminación, cuando mi mente lo que estaba haciendo es que lo que quería era estar muerto, no sentir nada. Y la vida es sentir todo. Y todo lo que sientas, siéntelo al 100%. Pero desde otra manera, desde tú como presencia. Porque si no, no estás entendiendo entonces el proceso de transición, de elevación, de transmutación y un proceso mucho más profundo. Yo en los videos precisamente lo que les muestro es esta capacidad que tengo y tienes tú y tenemos nosotros para poder hacer frente ante ciertas circunstancias sin importar la etiqueta que se quiera poner y sin querer huir de lo que está ocurriendo, sino lograr realmente poder estar ahí en presencia. Además, las cuestiones que pasan cuando también hay estos temas de las crisis de ansiedad y los ataques de pánico tiene que ver que hay una desnutrición en el cuerpo, hay deshidratación. Tomar agua no significa estar hidratado. La hidratación tiene que ver con cantidad de minerales. Todo este tiempo que he estado también acá en Alemania, estuvo mucho la fiesta, tomé mucho más vino de lo que estoy acostumbrado a tomar y que no suelo tomar. Entonces hay cosas que si me excedo en ciertos alimentos, pues es más probable que se pueda desencadenar este tipo de reacciones.
por no estar tomando la nutrición correspondiente y los hábitos correspondientes. Entonces requieres entender que cuando una persona tiene este tipo de situación, no puede hacer su vida como lo hacía antes, porque lo que hacía antes fue exactamente lo que hizo que se generara actualmente esto en su vida. O sea, las enfermedades simplemente te van a mostrar las consecuencias de la forma de vivir, desde lo consciente o inconsciente. Esta cuestión de curarse es no querer sentir eso. Y no, es en la aceptación para sanarte. La sanación es un proceso sumamente profundo y doloroso y lleva mucho más tiempo. La curación simplemente es algo superficial. Son cosas muy distintas. Y eso lo entendí perfectamente gracias a un accidente que tuve hace muchos años. Cuando yo estaba en la playa en México, en Veracruz, yo le pedí al mar que quería sanación y liberación, algo así. Y cuando me meto al mar, me encajé un pez muerto dentro del hueso de la parte de atrás. Me lo encajé en el pie. Y entonces en ese momento me di cuenta que se me estaba dando lo que yo había solicitado, pero no como yo esperaba. Cuando salgo de la playa con ese pez enorme pegado ahí en mi pie, porque estaba encajado, hubo mucha gente alrededor que estaba queriendo hacer algo, ayudar y demás. Y me di cuenta que en mi vida siempre alguien decidía por mí, que era lo mejor para mí. Había personas que estaban queriendo sacar al pez y lo único que hacían es que estaban desgarrándome la piel. Entonces sentía mucho más dolor y yo no estaba pudiendo poner límites. Había un momento que una persona me querían poner tequila o algo en el pie para que no se infectara, precisamente, y entonces también me ofrecieron tomar un chupito de tequila, y de pronto mi madre dice, ay, mijo, ¿te vas a poner a beber ahorita? Y le digo, mamá, no estoy en una fiesta, tengo un pez encajado en el pie y eso es para poder relajar, simplemente. Entonces eso es cuando no hay una atención, cuando las personas no están en presencia, están en las creencias de su pasado. En ese momento hubo dos personas que me estaban sujetando, mi tío me estaba tapando la boca y entonces otro estaba tirando y simplemente me estaban lastimando. Y hubo un momento que tuve un desmayo de un instante y cuando regresé los aventé a todos y le dije, llévenme al hospital ahora. Salió esa parte del hombre que soy, me llevaron al hospital, me sacaron el pez sin ningún dolor, sin ningún problema. Y ahí tuve un gran mensaje. Porque después de eso, mi madre, mi abuela y mi madre decían que no era conveniente que comiera carne y que no tuviera sexo. Y yo no entendía por cuál motivo no podía tener un encuentro sexual si no iba a utilizar el pie para tener un encuentro sexual. ¿Por qué? Entonces mi abuela se enojaba porque no podía explicarme por cuál motivo. Entonces cuando llegamos al hospital para que me pusieran la inyección del tétanos, al ponerme esa inyección del tétanos, mi madre le dice a la enfermera que yo quería saber por cuál motivo no podía tener sexo por tener esta herida en el pie. Entonces yo le dije a la enfermera, le dije, no, señorita enfermera, es mi mamá la que tiene la curiosidad de saber por cuál motivo no puede, no es conveniente este tipo de encuentro. Y entonces ahí la enfermera fue donde nos llegó a decir a mi madre y a mí que el proceso de curación era superficial, que se hace una costra para que las bacterias del exterior no entren al torrente sanguíneo y por lo tanto en el proceso de sanación, que es desde adentro de los tejidos a través del agua, empieza a regenerarse las capas. Por lo tanto, la curación es poner distancia hacia lo tóxico para que el proceso de sanación se pueda hacer correctamente. Como te darás cuenta, yo ya estoy mucho más presente en mí. Ya pasó la etapa intensa de la crisis y ya empecé a regresar otra vez a mí. Cuando se aprende a canalizarse este tipo de situaciones, lo puedes manejar a otro nivel, pero es estando en presencia. Es la única forma. Voy a leer los comentarios que están poniendo aquí. Dafne Hernández dice, hola, yo las he sufrido desde hace mucho tiempo y aún sigo medicada. Ok, Dafne, vamos a ir entrando y ve escuchando todo esto que está sucediendo, porque primero requieres tomar realmente la decisión y el compromiso de estar contigo misma. Y eso es lo más complicado.
requieres comprometerte al 100% de hacer un cambio total en tu vida, porque si no las cosas no van a cambiar. Jacqueline Zorror Hernández, te amo, yo también te amo, corazón, y muchas gracias por estar acompañándome en el proceso. Y me dice Dafne otra vez aquí, pero a mí en lo personal me paralizan un tiempo, me dieron muy fuerte al grado de tener que estar encerrada, no podía ni salir a la calle. Ahora agradezco porque ya logro controlarlo mucho mejor. Sí, pero estás controlándolo, Dafne. Lo que yo no he dicho de cuando estuve con las crisis mayores, yo duré 4 meses estando en la cama, postrado, sin poderme mover porque los vértigos eran tan fuertes y las crisis eran tan fuertes que no podía salir tampoco de la casa. Otra cosa que también sucedió al inicio, duré casi 11 días con convulsiones, babeando, en donde mi compañera de piso tenía que estarme limpiando la saliva y no podía comer porque se me contraía todo el abdomen. Y me puse muy grave, y ahí fue cuando empecé a tomar la medicación. Sí, la medicación te va a servir para que puedas salir, pero el problema de eso es que para poder concluir con la medicación te tienes que preparar, y no es tan sencillo poder dejar la medicación, y no es una cuestión de que se asusten las personas que les estoy diciendo todo eso, que estén escuchando este tipo de cosas. No, es que te des cuenta que cuando tú estás metiéndole estos químicos en tu cerebro, lo estás volviendo dependiente. Es así como cuando una persona requiere fumar para poder ir al baño, porque si no va al baño no le da la señal al intestino para que pueda desalojarse. Con la medicación psiquiátrica sí, te es funcional, pero se vuelve una muleta porque no es permanente. Porque después, si tú no estás haciendo el trabajo interno, o mejor dicho, las prácticas y todo este proceso por ti misma, entonces vas a volverte dependiente cada vez a mayores dosis de medicación, porque eso es una muleta creyendo que eso es la solución. Sí, te sirve para poder salir de casa y a la calle, sí, pero no para poder vivir tu vida. Entonces se requiere tener muy claro las cosas. No es que esté en contra de la medicación psiquiátrica, me fue funcional porque gracias a eso también pude continuar dando terapias y poder mantener mi vida, pero no era la solución. Porque es profundizar dónde está el conflicto real. Y que tiene que ver con una cuestión que hay una desnutrición severa. Y desnutrición a nivel tanto físico como emocional como espiritual. Entonces se requiere ir manejando cada una de las capas con referente a esto. Hay otras formas totalmente más saludables para poder manejar este tipo de crisis, y son las plantas sagradas. Hay muchos otros elementos. Lo que pasa es que los que vivimos en ciudad, ahora se nos medica por cualquier cosa. Si estornudas por algo, ya se te mete un medicamento para que no te dé la gripa. Si es eso, entonces todo el tiempo es así. Y la vida no es eso. No es tan sencillo, yo lo entiendo, pero tampoco es tan difícil. Es una cuestión de poderse mantener. Y bueno, aquí se acaba de contar mi reina Amaya. Mira, cada vez que digo tu nombre, reina Amaya, amada, se ponía en pausa y volvía a regresar, que fue quien me estuvo acompañando en la primera etapa vía telefónica, y que te agradezco mucho que ella me ha acompañado desde que iniciaron las crisis, porque las crisis me comenzaron una vez que yo concluí con el consumo de las drogas. Empecé a tener el periodo de abstinencia y ahí fue donde se empezó a desatar las crisis. ¿Por qué? Porque cuando consumía las drogas, lo que hacía las drogas, por una parte me sirvieron mucho porque me sirvieron para sobrevivir, para poder continuar mi vida en ese momento, pero estaban ocultando todo lo demás. Sin embargo, cuando la crisis empezó a mostrar, fue el tiempo que yo estuve estudiando biodescodificación. Y todos esos 3 años que estuve estudiando biodescodificación, estuve contactando con muchas memorias que esté desde muy pequeño. Y por eso empezaba a ser la crisis, porque la crisis es una gran oportunidad que tienes para poder ir al siguiente nivel. No es tenerle miedo a la crisis, es poder surfear con la crisis. Y es una gran oportunidad para poder madurar. Sí, no es agradable, lo entiendo, y lo vivo, y lo acabo de experimentar hace no sé cuánto tiempo llevo ya hablando, porque cuando hay crisis también no existe el tiempo. O sea, el proceso en el que tú estás, Dafne, de paralizarte, yo también ya pasé todo ese proceso, pero no me he quedado ahí, me he estado continuando, porque realmente es un proceso de tiempo. Han sido 7 años de este maestro llamado ansiedad y de este maestro que se llama miedo, que me ha estado mostrando el camino a lo que es el amor. Y no desde
creencia espiritualizada de lo que se supone que es el amor, sino poder encontrarme y encontrar mi camino personal de mi madurez y poder madurar. El madurar significa poder crecer, no seguir como el niño que de pronto hay partes en mí que todavía siguen ahí madurando. Y por lo tanto en ti, si tú estás viendo este video y conoces personas con esta situación, es que requieres darte cuenta entonces dónde están los verdaderos conflictos. Pero la medicación no te va a curar de nada. Te va a apoyar y te va a dar el tiempo suficiente en lo que tú sigues profundizando en ti. Pero no es para siempre y requieres irte preparando. Y también cuando se toma medicación psiquiátrica, lo que a mí me daban era paroxetina, y la paroxetina es un recapturador de serotonina. ¿Qué es un recapturador de serotonina? Hace que la serotonina en el cerebro, que es un neuroquímico, que es el que se encarga de hacer sinapsis cerebral, para que pueda mandar la información de relajación al organismo o de excitación o de X cosa. Pero cuando hay una deficiencia de serotonina en el cerebro, entonces cuando puede haber casos depresivos o de ansiedad, porque no está viendo la sinapsis y la cuestión electromagnética en el cerebro necesaria para poder manejarlo de otra manera. Entonces lo que hace la medicación simplemente permite que se dure más tiempo la serotonina para que se haga la recapturación. Sin embargo, también se tiene que tener mucha atención con las medicaciones psiquiátricas. No son un juguete, no son un juego y no son un dulcecito. Pueden provocar peores cosas que beneficios. Los primeros 15 días que yo tomé la medicación psiquiátrica, de los 15 o los 20 primeros días del momento en que empecé a tomarlo a que empezara a hacer el efecto y de que mi cerebro pudiese estar completamente drogado, tardó aproximadamente como 3 semanas, en donde las crisis de ansiedad se potencializaron 10 veces más. Y en lo que estaba en el escrito del papel decía que se tenía que tener observación para las personas que tuviesen tendencia suicida, porque eso generaba que pudiesen suicidarse. Y me consta, cuando estuve tomando la medicación, mis pensamientos de suicidio fueron mucho más intensos, porque la ansiedad genera ese tipo de pensamientos por desnutrición. Sin embargo, en ese propio proceso y en ese entendimiento de esa situación, fue empezar a entrar a esas partes de lo más profundo de mí. Y poder entrar en esas partes de lo más profundo es ahora poderlo utilizar en beneficio propio y en beneficio de otros. Y estos otros son ustedes. Es un proceso mutuo. Cosas que he requerido hacer para poder concluir con la medicación psiquiátrica y poder manejar esto como lo he manejado en este video, que he mostrado cómo es el proceso, que no permití que se acrecentara más allá de lo que tenía que ser, porque no es agradable ni sentirlo ni mostrarlo de esa manera, esa intensidad. Sin embargo, mostré una parte y ahora estoy mucho más en mí. Por lo tanto, cuando quieras concluir la medicación psiquiátrica, evita cometer el error que yo cometí, porque yo, la primera vez que quise concluir con la medicación después de 1 año, es que empecé a bajar la dosis. En 1 mes la había bajado a la mitad de la pastilla, y en 1 semana más había puesto 3/4 de pastilla, y de pronto yo ya me sentía suficientemente fuerte, porque según yo ya con las meditaciones y con lo que sabía y bla 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 bla, ya podía manejarme y contenerme y mantenerme y bla bla. ¿Y qué fue lo que salió con eso? A los 2 meses de haber concluido con la medicación, en ese entonces, que fue en 2014, que fue antes de venirme aquí a Europa, empecé con unas crisis de vértigos tan fuertes que no me podía mover ni levantar. Estaba teniendo los efectos secundarios de la medicación, así como cuando una persona consume drogas o alcohol y tiene el proceso de abstinencia, pues también, ¿qué crees? Con las medicaciones psiquiátricas también lo vas a tener. Solamente que las medicaciones psiquiátricas, en mi tiempo, cuando lo dejé, me provocaron un proceso de abstinencia que jamás me lo provocaron ninguna de las otras drogas que consumí. Jamás había tenido alucinaciones auditivas, nunca había tenido visiones
como las que llegué a tener cuando dejé la medicación psiquiátrica. Jamás había tenido estas sensaciones de ira descontrolada tan fuerte en donde no podía contenerme. Esta cuestión de no poderme estar de pie y cosas que fueron muy fuertes cuando quise la primera vez concluirlo de esa manera, y yo no quería volverlo a tomar, pero después de 2 meses de no poderme mover y de no poder salir de la cama y de estar sumamente grave por haber cometido ese error, y tenía la vergüenza de decir a los médicos, ¿sabes qué? Es que decidí yo por mí mismo dejar la medicación porque como soy muy rebelde, yo quería hacerlo. Entonces ese fue uno de mis grandes errores y mi gran aprendizaje. Entonces cuando me llevan al hospital nuevamente en crisis porque se me entumecía todo el cuerpo y la quijada se me quedaba trabada, y que en ese entonces seguía dando yo terapias estando en crisis, y yo a las personas que estaba en terapia yo les decía que estaba en una situación un poco compleja pero que podía manejarlo, y que si en algún momento en la sesión yo no me sentía estable, entonces concluíamos y ya. Y las personas estuvieron aptas para ello y me estuvieron acompañando en ese proceso. Y lo interesante que también descubrí gracias a las crisis, que al estar en ansiedad, mi cerebro se vuelve sumamente ágil y mi mente era muy ágil, entonces podía descifrar y entrar a áreas de la situación de la otra persona que de otra manera no había logrado. Entonces tenía ciertas cosas muy positivas realmente toda esa experiencia. Cuando vuelvo a tomar otra vez la medicación, pues volví a tener que pasar otra vez todo el proceso de las 3 semanas para que me hiciera el efecto, para volver en mi cerebro a estar todo el tiempo drogado. Y entonces era sumamente desagradable, y por eso fueron 4 meses estando sin poder salir de la cama. Gracias a eso fue cuando encuentro este gurú de la India, y fue cuando me sale la beca para ir a la India, y gracias a todo ese proceso, una vez que yo ya estuve otra vez medicado y demás, fue como pude venir a España. Pero aquí empecé realmente el proceso de conclusión de todo eso, que a 3 años de estar viviendo aquí, ya voy casi para 1 año de haber concluido con la medicación, y sin embargo puede llegar a pasar esto como lo que hoy he estado mostrando aquí, pero la gran diferencia es que desde hace 7 años he tenido una continuidad conmigo mismo, y he ido observando mis errores, y he estado observando los aciertos, y he requerido observar dónde son los puntos y los cambios que yo requiero hacer, y hacerme responsable de mi salud y de mi vida. Dice Dafne, eso me pasó a mi tiempo, después comenzaron a darme crisis conversivas donde se me dormían pues pies y manos, y es muy feo. Claro, Dafne, es que exactamente eso es lo que sucede, y como tienes tanto miedo entonces a volver a entrar en ese proceso de no querer sentir, porque el problema es no querer sentir nada, y el no querer sentir nada, entonces lo único que se hace es que se queda dependiente por miedo. Requieres llenarte de ese amor y de esa fuerza y de esa guerrera que está en ti, y de ese guerrero que estoy en mí, que estoy mostrándolo ahora en este momento, porque eso es parte del chamanismo, eso es parte de muchas otras áreas, pero confiar en esa fuerza, y que solamente es temporal, y sí, no es agradable sentir cómo se entumece todo el cuerpo. También lo estuve pasando unos días anteriores, en las noches sentía cómo se me adormecían los brazos, entonces ya estaba viendo indicios de esta cuestión. Pero como repetí hace tiempo atrás en el video, no he estado tomando hidratación como realmente requiero hacerlo. Estuve tomando mayores cantidades de vino, de lo que le conocen como glow, que es el vino tinto con azúcar y con calor. Entonces todo eso, oye, aparte regreso a España con 3 kilitos de más de placer y de comida. Entonces también me estuve excediendo en algunos puntos en donde es otra vez retornar. Sin embargo, requería ser así para poder hacer este video. Era la única forma de poder hacer tal vez este video. Porque qué mejor poder hacer un video que sea en tiempo presente y con un tema que es tan complejo. Otros cambios que se requieren hacer cuando estás en este proceso de las crisis es vitamina B12, mineralizarte completamente tu organismo, cambiar hábitos alimenticios, cuestiones del sueño, poder identificar qué es lo que te detona las crisis, porque no es que aparezcan de la nada. Al poder identificar qué es lo que está detonando las crisis, entonces puedes hacer algo con ello.
En cuestiones de alimento también, bueno, he requerido cambiar muchas cuestiones de mi alimentación, comer con aceite de coco principalmente, las harinas blancas las empecé a reducir al máximo, porque también todo lo que son los azúcares y las harinas blancas y demás entorpecen ciertas áreas del cerebro, que por lo tanto para los que tenemos este tipo de situación, pues hay ciertas cosas que no es posible continuar haciéndolo. No significa que no te puedas dar el gusto de comerte una dona de vez en cuando, pero no todos los días, porque aquí en Alemania se me ha consentido tan bien y en el refrigerador y en el lugar había todo lo que yo ya no comía. Pues entonces que pues está bien, mi parte infantiloide pues quiso divertirse en las fiestas de más, y al quererse divertir en esas fiestas de más, pues bueno, esto es parte de las consecuencias. Y no es una cuestión de castigo, de culpa, de juicio, no, es una cuestión de responsabilidad. Y te agradezco mucho por estarme acompañando en este video, porque ya me siento mucho más en mí, mucho más tranquilo. Y en esta observación de lo que se requiere estar haciendo, si realmente quieres tú vivir tu vida y que no sea la enfermedad o la situación o la circunstancia la que esté teniendo el control de tu vida, y requieres tener el valor suficiente para poder pasar por el proceso de desintoxicación, porque se lleva su tiempo. Pero cuando ya estás dispuesta y dispuesto a concluir con una situación así, entonces confía que siempre vas a tener la compañía de alguien, siempre habrá alguien con quien pueda acompañarte en el proceso. Y también se requiere un proceso terapéutico. Yo soy mi propio terapeuta, todo lo que he estudiado lo aplico en mí, pero si tú no te dedicas a ser terapeuta o no tienes esto, entonces empieza a tomar terapia, porque la terapia es un acompañamiento para que puedas ir identificando, como esto que estamos haciendo, como esto que exactamente estamos hablando, es poder identificar. Y en esta identificación vas a poder recanalizar, reacomodar, redireccionar tu proceso. Y como bien lo platicaba hace un momento con Reina, mientras que ella me lo decía, de que mi foco de atención estaba demasiado en la sintomatología, y era verdad, y entre más me enfocaba en todos los síntomas que estaba teniendo, más estaban acrecentando los síntomas. Lo que se requiere hacer también cuando se está en una crisis es que la respiración requiere poner un punto de atención. Por eso es lo que hacemos con la moneda, aunque aquí no me puse la moneda, porque es otra forma de mostrarte que también esto lo puedes hacer desde adentro. La moneda es algo externo que te sirve como un apoyo, pero no es que te vuelvas tampoco dependiente de ello, sino que es un proceso completamente interno. En este punto de atención, que en este caso ha sido el poder estar comunicando aquí contigo y poder ir diciendo todo el proceso y poder ir percibiendo y manejando esta situación interna, es lo que ha permitido que de estar en su punto clímax, ahora siento el bajón. Y puede, como suele suceder cuando hay este tipo de crisis, que haya pequeños picos otra vez, pero ya no son en la misma intensidad. Es igual que los terremotos. Cuando hay un terremoto, por lo regular hay pequeños sismos chiquitos, después viene el gran terremoto y después hay unos pre-terremotitos chiquititos que siguen moviéndose hasta que se vuelve a acomodar otra vez todo. En las crisis es lo mismo, también ocurre ello. Si tienes alguna pregunta, si quieres consultar algo, puedes hacerlo mientras que estamos aquí. Dame tu percepción de cómo es tu vivencia desde el otro lado de la pantalla, qué es lo que tú estás viendo, porque no es lo mismo lo que yo puedo estar percibiendo desde aquí, desde donde estoy, de lo que podía estar percibiendo al inicio del video cuando estaba en la crisis, a lo que ahora estoy percibiendo estando más centrado y estando más en mí. También cuál es tu propia visión estando del otro lado, porque es sumamente importante que sepas cómo manejar esto si estás junto con una persona que esté en una crisis. Lo primero que requiere para apoyar a la persona es que la persona va a empezar a hablar, pero cada vez que su mente, porque es la mente, va a quererse enganchar al conflicto, lo que requiere hacer es que retorne a sí misma una y otra y otra y otra y otra vez. Y retornar a sí misma es que vuelva a entrar a su cuerpo, pero que no le tenga miedo al cuerpo y a la sintomatología que tiene el cuerpo.
simplemente es presencia del cuerpo. Las meditaciones, el yoga, todo eso apoyan, son apoyos, son herramientas. Lo de la moneda son herramientas. Muchos de los videos que te muestro son herramientas, pero está en ti. Así como esto está en mí, está en ti. Y es muy interesante que en la vida las situaciones pasan en tiempo presente y las oportunidades de aprendizaje o de crecimiento se hacen y se toman en tiempo presente. Y así tenía que hacer este video. No estar completamente relajado y tranquilito en casa y súper bien y poner mis plumas y hacer todo para, como me gusta, showman, sino hacerlo cuando realmente está sucediendo y cuando las cosas son. Porque esa es la única forma de realmente poder ascender. Somos seres en ascensión constante y la ascensión requiere supervisión constante. El creerse que ya se logró el objetivo, lo único que hace es volverse a quedar dormido. Sin embargo, es darte cuenta que cada etapa es distinta y que esta crisis ya no está. Ahorita ya me siento totalmente más tranquilo. Sigo teniendo un poco de presión en esta área de aquí, pero no sé, puede ser una cuestión del clima o la altura o qué sé yo. Dice Dafne, ahora que soy más consciente y con esta plática me doy cuenta de que solo yo soy responsable de mí y que solo yo puedo salir de este estado. Te admiro y te abrazo. Pues yo también te abrazo y te admiro, Dafne, y a todos ustedes. Y es comprender, y es verdad, mira, por eso requería yo tener esta vivencia, porque yo no podía, ¿cómo puedo apoyar a alguien en este tema si yo no lo he experimentado? ¿Cuántos doctores hay que dan un montón de medicamentos que nunca los han tomado ellos? ¿Cuántos psiquiatras nunca han tomado sus propios medicamentos que recetan y no saben todo lo que se siente en el cuerpo? Es a través de la vivencia. Tanto Reina Maya como yo, mucho de lo que decimos y hacemos es a través de lo que hemos experimentado, no a través de lo que no hemos experimentado. Y eso también va contigo si estás viendo este video. Solamente tú eres la única persona que puede encargarse de esto. Ni la luz de nadie más, ni el Reiki de otro. No, esos son apoyos, son como los medicamentos. Pero solamente tú puedes volver a tomar otra vez tu centro. Solamente tú puedes volver a tomar tu cuerpo. Solamente tú tienes el poder sobre de ti. Ni nada ni nadie más. Aunque a veces se nos olvide. Y aunque a veces se me olvide, y más cuando entro en la crisis. Pero como se entra, se sale. Entonces ten eso en cuenta. Cuando entres, tenlo por seguro que también puedes salir. Porque el mismo proceso que hiciste para entrar es el mismo proceso que requieres para poder salir. Pero cuando sales, sales del otro lado. Es como un túnel. No es lo mismo entrar al túnel y a la mitad del túnel que se pone más oscuro, te dé tanto miedo que te sales y te regresas al inicio, que en vez de que tomaras los pantalones, ponerte bien esa fuerza en ti y la otra mitad que falta para poder concluir el túnel, salgas del otro lado. Entonces date cuenta en qué parte del túnel te metes. O te quedas a medias en la mediocridad y te vuelves a salir y sin darte cuenta tienes que volver a empezarlo otra vez. O si ya estás en la parte más oscura, entonces ya tienes la oportunidad de poder ir hacia el otro extremo. Jacqueline, gracias por la enseñanza, adoro verte mejor, súper bien manejada la crisis. Pues sí, gracias Jacqueline, pues era eso, o ponerme histérico aquí en Alemania y hacer una mexicanada, pues no, creo que no es tan conveniente ni para mí ni para los demás, entonces siempre encuentra cuál es la mejor opción. ¿Cuál es tu mejor opción en la vida? ¿Qué es lo que es mejor en ese momento? Y no importa si en algún momento en la crisis explotas, y lloras y rompes y haces, no importa porque estás aprendiendo a poder contenerte, a poder manejarte, a poder expandirte. Hubo temporadas en las crisis anteriores que en una de ellas que tuve tan fuerte, salí corriendo del piso que vivía en el segundo piso, salí bajando las escaleras y me terminé aventando arriba de unas mesas de una cafetería y hice todo un drama y sentí, y no me desmayé, no perdí conciencia, pero vino la ambulancia y todo eso y era simplemente la crisis. Después me sentía muy avergonzado por haber hecho eso, pero es que no podía manejarlo en ese entonces.
Entonces es poderte perdonar también en esas etapas que de pronto no lo has podido manejar correctamente o como quisieras manejarlo. Poder perdonar a las otras personas y perdonarte con otras personas que han tenido ciertos comportamientos porque no han podido hacerlo de otra manera. Creo que cuando vas superando cada crisis te vuelve mucho más amoroso, compasivo, porque es la única forma. Y eso no significa ser permisivo ni tolerante. Significa ir aceptando cada uno de los procesos y ir aceptando a cada una de las personas. Dice Raúl, gracias por compartir tus experiencias, nutre el alma, saludos desde Argentina. Pues saludos a Argentina y a todas esas partes del mundo que están acompañándonos. Y la mexicanada, por supuesto. Y si vieran todas las mexicanadas que he estado haciendo aquí en Alemania, porque mis raíces son mis raíces, aunque yo de mexicano, como lo he dicho en otros videos, yo lo único que tengo de mexicano ahorita son los bigotes, la panza y el acento, y las plumas pues no las traigo puestas, pero de ahí en más he conocido acá en Alemania a otras personas mexicanas que tienen mucho más la imagen del típico mexicano, que es mucho más indígena, que son las raíces reales, pero yo no tengo eso, está en mi sangre, pero yo tengo un mestizaje, Argentina, España y México, entonces es nutrirnos, reunirnos, volver a hacer las paces entre estos continentes, sin importar lo que haya pasado anteriormente, porque también mucho de las historias de los ancestros puede provocar sintomatologías y ciertas enfermedades, y es sanar con todo ello. Confía en que puedes hacerlo y en que encontrarás a las personas correctas que te podrán acompañar, pero no hacerlo por ti el camino. Y deja de querer estar huyendo constantemente cada vez que sientas algo y que estés pidiendo la ayuda de Dios y la ayuda de los ángeles y demás. No, porque si no te vas a volver un fanático religioso, dependiente de entidades y de seres que no son luz. Porque cuando realmente tú solicitas la ayuda de los ángeles y todo eso, hacen lo que han hecho conmigo, llevarme a los lugares indicados para que yo me haga responsable de mi vida y que pueda apoyar a otras personas. Y sé que son ellos los que me están acompañando todo el tiempo. Pero ellos no me han sacado de las crisis. Ellos me han dado la luz para mostrarme por cuál motivo me las provoco. Porque si tú quieres sacar a alguien de alguna situación, lo que estás haciendo es como darle los pescados en vez de enseñarlo a pescar. Y la nueva era es crear realidad propia y es aprender a ser el maestro. Dejar de ser un discípulo. Y es muy personal el camino. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino. Pues bueno, ahorita ya hay más gente aquí y bueno, creo que he dado un pequeño show con toda mi gestual y demás, pero prefiero que sea de esta forma mucho más alegre y como te darás cuenta, bueno, ya puedo estar mucho más sonriente y ya soy mucho más yo, como suelo hacer, y poder ir mostrando cómo es un punto de un proceso y de otro. Simplemente es eso. Hubo un momento también, ahora que tengo lo del tabaco y todo eso, que dije, voy a tomar tabaco, y dije, ay, voy otra vez. Porque es otra vez querer depender de algo externo para poder sentirse mejor. Y no es así. Sin embargo, el tabaco es un gran maestro y es un gran apoyo y ayuda mucho también, porque me sirvió muy bien acá en Alemania, me mostró muchas cosas. Y es momento de tomar el vuelo al siguiente destino, literal y metafórico. Y si estás viendo este video y yo estoy en un aeropuerto, es que tú también estás en un aeropuerto. Estás por abordar tu nuevo vuelo al destino que tú has elegido. Te mando un gran besote. Muchas gracias por acompañarme en el proceso. Y pues continuaremos con las siguientes transmisiones. A ver ahora, ¿de qué se trata? Sí, ya volví. Pues si no, ¿cómo tomo el vuelo? Si sigo por allá, no me conviene. Y menos estar en un avión. No, porque también llegué a estar en crisis de pánico en autobuses, en donde eran 8 horas de camino en pánico y no es nada agradable. Y eso me estuvo entrenando, durante años me ha estado entrenando precisamente a poderlo manejar, todo esto. Pues gracias a todos. Y pueden ver otra vez el video desde el inicio, para los que empezaron a verlo a partir de otro momento, y podrán ir comprendiendo cómo ha sido todo el proceso y los mensajes que después yo también voy a ver este video, porque cuando suelo estar en crisis o algo así,
es como todo muy automático, entonces no registro al 100% qué es lo que sucede, porque se entra como un tipo de desdoblamiento. También hay esa sensación de estar y no estar, porque son soluciones que la mente encuentra para evadir el conflicto y poder sobrevivir ante ello. Estaré retransmitiendo estando en España y pues vamos viendo a ver qué más sigue surgiendo. ¿Vale? Hasta pronto.